Gustavo, tenemos ya a nuestro primer invitado. Le voy a dar la posta para que usted le dé la bienvenida al ingeniero Holbach Muñetón. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido a Los Especialistas. Un gusto tenerlo. ¿Me escucha? Gustavo, sí, fuerte y claro. Gustavo, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Buenos días. Ingeniero, el sector turístico vio con gran expectativa el feriado pasado. Se hablaba de una recaudación de aproximadamente 70 millones, pero la realidad es que llegamos a 38 millones. Bueno, es evidente porque estamos con dificultades por el tema de la pandemia, pero ahora que se han dado nuevas medidas de control por parte del COE cantonal, ¿cómo está afectando al sector turístico estas nuevas medidas? Bueno, es grave lo que está sucediendo. Ya se tenían previsto eventos, se está luchando por una reactivación económica nacional, y en este caso provincial, y vamos liderando todo lo que es reactivación y versus bajo contagio del COVID, pero desgraciadamente a veces estas medidas son parte de lo que hay que hacer, porque como dijeron antes de entrevistarme, no comprenden, es la ciudadanía. Aquí el problema no está en los locales formales. Aquí las terrazas con 100 personas, las bodegas con 200 personas, las fiestas clandestinas, la informalidad. Yo sí invito a las autoridades que pongan mano dura a la informalidad, porque eso es lo que nos está matando realmente al sector turístico y a todo lo que tiene que ver con la reactivación en la economía. De acuerdo. Y pensando un poco en esa reactivación por parte del gobierno nacional, ¿qué incentivo, ayuda o acompañamiento tiene el sector turístico? Ay, me da mucha pena decirlo, ya nosotros, yo he sido un fuerte crítico del Ministerio de Turismo, del gobierno. Ya no es que tiro la toalla, ya es hablar en vano. Nosotros estamos apuntando y teniendo las reuniones con los candidatos a la presidencia de la República, con los asambleístas, a ellos diciéndole qué es lo que hay que hacer, cuál es el camino que debemos seguir, porque ¿qué ocurre? No hemos tenido ni una sola ayuda. Por ejemplo, el caso de la Corporación Financiera Nacional. Ayer hablo con la ministra y me dice, ya están solucionando caso por caso. Es que no es así. La ministra está confundida. Ministra, cuando hay una normativa, a mí, por ejemplo, en un crédito mío, son 6 meses que me dan. Un crédito del señor A son 1 año. Pero no, nosotros estamos pidiendo en general, una normativa que permita un respiro de 1 año. Y no lo entienden, no lo entienden y no lo entienden. Entonces, estos shows de reunirse y perder tiempo ya estamos cansados. Nos hemos reunido, Gustavo, con los 4 ministros de Trabajo, con ministro de Finanzas, con el anterior, con ministra de Turismo ya 1 millón de veces, con el presidente de la República nos hemos reunido y hasta el día de hoy no se han obtenido nada. Así que no perdemos la esperanza, pero estamos hablando con los candidatos a la presidencia. Es lamentable tener que escuchar esto. Bueno, este gobierno ya está a vísperas de salir y creo que ve con muy poca importancia las gestiones que podrían de alguna manera ayudar a la economía de este país. Pero bueno, más allá de esta crítica, por ejemplo, yo leí hace un momento una noticia de España en la que el gobierno español está fomentando créditos específicos para el sector turístico que por el tema de la pandemia ha tenido que cerrar, y veía, por ejemplo, cifras importantes al sector hotelero, al sector de la alimentación, al sector del sector de diversión, en este caso discotecas, bares y eso, ¿verdad? Copiamos a veces las cosas malas y no copiamos las cosas interesantes. Y yo me pregunto, por ejemplo, hago este pensamiento abierto, ingeniero, la ciudad de Wuhan, que fue la que liberó la alerta y la que fue el punto de infección, hoy en día goza
de una tranquilidad y de una economía que va superando día a día. ¿Cómo lograron ellos la receta mágica y nosotros no podemos copiar esas realidades de otros países? En todo caso, ingeniero, hablaba yo con un amigo hotelero y él me decía que había un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a estos sectores turísticos, pero que lamentablemente esto no está llegando a todos los involucrados en el sector turístico. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, no le ha llegado a nadie, que yo sepa, porque el Banco Interamericano de Desarrollo, en su momento, Fondo Monetario Internacional, le ha prestado el dinero al Ecuador. De ahí vino un crédito, a ver, no sé si haya llegado, pero el crédito Reactívate, quien puso el dinero es el Banco del Pacífico, los primeros 54 millones de dólares. De esos 54 millones de dólares, al sector turístico le prestaron 17 millones. El sector turístico estaba pidiendo 900 millones de dólares, 900. Entonces, él tenía entendido días atrás que el gobierno recién solamente ha podido pagar 17 millones. ¿Sabe cuánto iba a llegar de ese fondo para prestar, no al turismo, a todo el sector? Era 1.500 millones. No ha llegado nada. Hasta el día de hoy el sector Reactívate, yo no sé por qué pena sacan publicidad en tantos medios de comunicación cuando no hay dinero para prestar. Por eso es que la industria del turismo está cada día alicaída. Llevamos 54 hoteles, terminamos 50.000 empleos perdidos. Así es, ingeniero. Bueno, Jaime de la Cruz, la temática de hoy era hablar un poco la afectación sobre las medidas del COE cantonal. Creí necesario hacer estas preguntas en cuanto ya al manejo gubernamental del sector turístico para tener un contexto general. Siga usted con la entrevista, Jaime. Gracias, Gustavo. Ingeniero, volviendo al tema acá en Guayaquil, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con la alcaldesa? ¿Tienen algún planteamiento? ¿Qué ha dicho la alcaldesa al respecto si han tenido ese diálogo? Jaime, por este tema de las últimas medidas no hemos tenido reuniones. Nosotros nos reunimos, estamos en una mesa técnica de turismo que es liderada por la empresa pública de turismo, por Gloria Gallardo. Y estamos ahí conformados todos los empresarios turísticos. Está el aeropuerto, alimentos, bebida, hotelería, las personas que hacen eventos, Expo Plaza, alquileres de vehículos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Se venían tomando las medidas. Han tomado esta medida en que en algunos puntos estamos de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Es preferible el tema de Navidad, fin de año, qué va a pasar en Salinas, qué va a pasar aquí en Guayaquil, cómo van a hacer las fiestas, van a quemar los años viejos, qué va a pasar por la calle 6 de marzo, nos preocupa muchísimo, porque no queremos, Jaime, volver a un enero, 1 de enero, con una cuarentena de 30 días, ya no es cuarentena de 40, es cuarentena de 60, de 90 días, ya no sabemos. Entonces no queremos porque la economía no aguanta. Entonces, ha habido una reunión por estos temas. Y en estos días creemos que tenemos una reunión con la alcaldesa porque ya habían ferias como la del Camarón, ferias como la del show, los shows de carros, ya la feria de carros, ya habían algunas ferias de personas que hacen eventos que se han dado los dineros y que de un momento a otro día se suspende. Había un world show también, uno de turismo, y eso es preocupante, Jaime. Ingeniero, antes de tomar estas medidas, ¿las autoridades socializan las decisiones que van a tomar? No, en este caso no la socializaron esa medida, no la socializaron. En algunos casos sí la socializan, pero en este caso no. Y nos da mucha pena porque hemos estado ahí y yo sí creo que ahí había que poner un punto medio, un justo medio. A ver, es verdad, la alcaldía de Guayaquil nos ha ayudado, sí, a la medida de que ellos pueden, pero eso no es suficiente para la industria. Y saben que este gobierno, que ojalá se vaya lo más pronto, no ha ayudado absolutamente en nada. Ha sido el tontómetro que han tenido y lo sabíamos,
Preferible reunirse, pero no ganamos nada. Entonces, no es suficiente. Por un lado, te encierro, pero por otro lado, ¿por qué no me encierras las cuentas? ¿Por qué no encierras las deudas? ¿Por qué no encierras o le dices a los bancos que sean más condescendientes? Ese es el gran problema, Jaime, que la industria ya no puede más con los bancos. A los bancos no les interesa si tú estás produciendo o no estás produciendo. Lo que les interesa es págame o si no ya va el departamento legal. Ese es el problema si no hay una reactivación rápida. ¿Cuál es la capacidad que le están permitiendo a los hoteles en este momento el uso de las habitaciones? No, la capacidad del uso de las habitaciones son lo normal, eso es 100%, el uso de las habitaciones. En lo que está el problema son en lo que es salones de eventos, en lo que son los restaurantes, que si no me equivoco en los salones de eventos son 60 personas, porque no tiene relación. No, yo ahí discrepo. Deberías haber puesto a lo mejor vía metros cuadrados. No es lo mismo 60 personas en 60 metros cuadrados o 60 personas en 800 o 900 metros cuadrados. Eso es la gran diferencia. Y yo por eso hay temas técnicos que no van igual de la mano con lo político. Aquí no es político. Yo creo que aquí es un tema técnico, pero hay que ser consensuado en estos puntos para que, aquí creo que el factor común es que queremos reactivarnos, no queremos quebrar, queremos que la ciudad salga adelante, que sigan habiendo obras, como siempre han habido obras, y que haya una dinamización de la economía. Y eso parece que no está yendo por un buen camino en este momento. Lógico, y de nada les sirve a ustedes tener el uso de las habitaciones al 100% cuando las restricciones que toma el COE no permite a la gente pues salir o que visite a Guayaquil. Pues ya están hablando incluso de que van a cerrar algunos parques, tal vez algunos lugares turísticos de Guayaquil no tendrán esa apertura como era antes. Así es, Jaime, porque eso es otro tema que yo siempre digo, cada uno anda por su lado y la pandemia, el COVID, creo que nos debe dejar algunas lecciones y entre esas lecciones debe ser trabajar en equipo, comunicado y trabajar de la mano. Por ejemplo, Guayaquil emite unas normas, San Borondón otras, Daule otras, Quito otras, pero ¿qué pasa? Guayaquil no se puede reactivar sola. Guayaquil necesita que Quito esté reactivado y necesita que Cuenca, que Machala estén reactivados, porque si no, no hay ese interfaz, ese intercambio de personas que van, vienen, se hospedan, comen, disfrutan aquí. Esa es la preocupación. Por eso yo siempre invito y hablo a nivel nacional. Veamos cómo, si alguien se nos está quedando, si una provincia se nos está quedando, ¿qué necesita esa provincia? Pero debemos trabajar en equipo para ayudar y salir todos de esta crisis, que es crisis COVID, pero también es crisis de económica. Por ejemplo, yo estoy en el comité de emergencia COVID. Se tiene previsto que para el mes de marzo ya lleguen al país 3 millones de vacunas. Se tiene previsto. Y para abril a lo mejor lleguen unas 4 millones de vacunas. Ya, eso se tiene previsto si todo va bien. Y se inyectaría, se vacunaría en un mes 3 millones de personas. Eso ya es una visión que nos da un poco de alegría, pero hay que ver, ojalá que se den las cosas, ojalá que ya la vacuna esté terminada, pero se está haciendo todos los trámites y del Ecuador van muy buenas negociaciones porque son negociaciones que vienen de la empresa privada, no de la empresa pública. Ingeniero, ¿cuántos hoteles han cerrado en la ciudad de Guayaquil hasta el momento? En la ciudad de Guayaquil no tengo el dato, pero son aproximadamente más de 25 y a nivel nacional 54. Correcto. Voy a darle paso nuevamente a Gustavo Jiménez para que continúe este diálogo. Gustavo. Ingeniero, ¿y solo son los hoteles los que han cerrado? ¿O también hay centros de diversión y otro tipo de comercio que está unido al turismo? No, han cerrado por lo menos, yo calculo, el 38% de todo lo que tiene que ver la red de turismo. Y, por ejemplo, lo que es agencias de viaje y operadoras, agencias de viaje, yo le diría un 80% cerradas. Operadoras de turismo,
40% cerradas. Los guías de turismo no están laborando, le diría en un 99% han buscado otras cosas que hacer. En hoteles hemos visto que los hoteles 5 estrellas han cerrado sus puertas un 38%. Entonces es difícil lo que está sucediendo y esto es lo que yo hablaba en una entrevista que decía, el gobierno siempre nos pide ayuda, que ayudemos, que pongamos impuestos, vienen y gritan a los 4 vientos, qué bueno que ha sido el Fondo Monetario Internacional, cómo nos ha entendido, cómo nos ha ayudado. Señores, y aquí al Ecuador, a nosotros, al sector turístico, ¿quién lo ayuda? Nadie. Nadie, Jaime y Gustavo, nadie nos ha ayudado a nosotros. Hemos estado abandonados y es puro show lo que ha sucedido hasta ahora. Usted ha dicho una gran realidad hace un momento sobre esta falta de concordancia entre las disposiciones de los diferentes cantones. Por ejemplo, el sector hotelero de la costa, ahora en el feriado de noviembre, inclusive en el feriado de octubre, manifestaba que a duras penas algunos llegaron al 50% de la capacidad de hospedaje, pero el mayor problema estaba en que quienes iban a disfrutar del feriado, en muchos casos se acogían a el alquiler particular de casas y viviendas que de alguna manera le ha restado eso también al sector hotelero y al sector de alimenticio en este caso. Por ejemplo, usted decía también la informalidad, y hay muchos videos en los que se veían fiestas clandestinas en las playas, una diversión totalmente muy a la ligera que hoy en día pues está pasando factura, ¿no? Pero ¿cómo pueden las autoridades controlar eso, ingeniero? Porque también se ha visto que cuando van a tratar de poner el orden, la ciudadanía reacciona equivocadamente ante la autoridad. ¿Cómo plantear una idea para que el ciudadano pueda divertirse con su familia y no estar a la defensiva a ver quién lo podría contagiar? Porque la gente, no sé, está actuando equivocadamente. Bueno, es que no es un trabajo de la noche a la mañana. Este es un trabajo que se lo tenía que venir haciendo siempre, con pandemia o sin pandemia. Lo que pasa es que en nuestro país ser formal es tan difícil, tan hostigoso. Yo quisiera ser informal, porque el formal, usted paga lo que es y lo que no es. Nosotros tenemos que pagar hasta mantener a la Universidad del Arte, a SAIS, a Soprofón, a JEDA, a Sarime. Tenemos 58 impuestos, nosotros que pagar, y por todo le quieren sacar impuestos. Entonces, usted tiene una informalidad que cobra precios económicos, pero no le pagan a nadie. Y se ha dicho a las autoridades, aquí todos estamos en la mesa o estamos en el piso, pero no podemos estar unos abajo y otros arriba. No, imposible. Y entonces ese desorden viene desde las autoridades, desde esa desidia que hay para controlar, uno. Y dos, siempre te pongo problemas para venderte facilidades. Ahí es donde está el problema. Y además, ¿qué pasa con la ciudadanía? La ciudadanía siempre, ese mal habido en la pena, que al informal, al pobrecito, al que roba por necesidad, al que delinque, al que no paga los impuestos, a todo eso hay que ayudarlo por pobrecito. Preferible es que haga eso. Entonces, todas esas cosas son temas estructurales que vienen desde casa. Y hay algo que yo veo que no están haciendo. Después de esta pandemia, la pandemia del COVID, yo no veo que estén haciendo la vacuna de la económico y la vacuna de anticorrupción. Yo no veo que estén preparando en los colegios cómo cambiar la mentalidad a los jóvenes, a los niños, de ser personas probas, de ser personas que amen al Ecuador, que vayan a un cargo público por servir. No, nada de eso se está haciendo. Hemos visto una serie de personajes en la corrupción, pero no se está haciendo nada. Es preocupante lo que nos espera, y si nosotros, que somos parte de esta sociedad, no hacemos algo, creo que la factura la vamos a pagar peor que la del COVID. Ingeniero, créame que me siento tranquilo al escuchar su razonamiento, porque ya yo en este día a día que tengo con Jaime a través de este medio, ya parezco hasta gruñón
de tanta crítica que hago sobre precisamente este comportamiento social que está echado a menos precisamente por todos esos actos de corrupción, el mal manejo político y un sinnúmero de situaciones que viene desde altas esferas y que la ciudadanía, al ver ese ejemplo, pues simplemente cree pues que la vida es loca. Finalmente, ingeniero, se acerca el fin de año. Y como usted sabe, pues el fin de año siempre ha sido, creo que una de las semanas mejores comercialmente hablando para el turismo, y en esta ocasión ya hay restricciones, como por ejemplo en Quito ya se está diciendo que las fiestas están pensando en no abrir la posibilidad de festejos. En Manta ya anunciaron que van a cerrar las playas, no va a haber fin de año turismo en las playas en Manta. Salinas también ya anunció lo mismo y así se van a ir sumando otros sectores que están afectados por el tema del COVID y que de alguna manera han sido las plazas económicamente activas del turismo. ¿Tienen ustedes como federación ya planteado algún cronograma, plan o proyección para superar esto? No, nosotros era lo que veníamos pidiendo. Desgraciadamente este es el país atrasado, pero no por el país, sino por las autoridades que tienen una inacción y un letardo en tiempos de reacción. Aquí debe decir acción, reacción, aquí no existe eso. Nosotros meses atrás veníamos diciendo cuál es el protocolo, qué van a pasar con los monigotes, qué va a pasar con los años viejos. No es justo que en este momento vengan a decir no puedes quemar los años viejos, no puedes hacer monigotes, cuando hay empresarios que han trabajado meses para vender. Eso lo tenían que haber dicho con antelación. Pero como las personas que toman decisiones no han tenido en su vida un negocio, entonces ellos no saben si no es abrir la boca y dar una disposición y punto final. Nosotros, ¿qué es lo que siempre me parecen a mí, volviendo a ese tema, las medidas en algunas son dolorosas, pero me parecen buenas? ¿Por qué razón? No hay otra forma de hacerlo. ¿Qué va a pasar con la calle, la principal de Salinas? La gente va a salir. Este es un año atípico, un año que la gente perdió el trabajo, perdió su empleo, se está viviendo de su liquidación y otros perdieron el empleo, perdieron la familia, no le han pagado la liquidación y no tienen que hacer, y otros perdieron desgraciadamente un familiar. Ya te tomas un trago y hay que ser realista, vas a felicitar al vecino y al que no es vecino y vamos a amanecer un 2021 lleno de contagios. Esa es la preocupación, es doloroso, pero apoyamos esas resoluciones que están tomando, porque esto, quiera o no, la ciudadanía mismo lo ha buscado. Consecuente pensamiento, en ese sentido, pues nuestro total respaldo al sector turístico, porque de verdad pues se ha visto muy afectado desde los inicios de este año prácticamente. Ingeniero, yo agradecerle por su participación. Jaime, usted concluye con la entrevista. Gracias, Gustavo. Ingeniero, la última pregunta. ¿Ustedes han tenido alguna conversación con la ministra de Turismo para hacer coordinación de todo lo que ellos están planificando en el tema de restricciones? Con la ministra hablo siempre. El día de ayer justamente hablé con ella. El día viernes hablé con la ministra también y con el viceministro por otros temas. Pero en las restricciones, no por una... Ella no toma decisiones. No toma decisiones, exactamente. Son los COE y además en lo que yo puedo ver hay que ser pragmático y no hay que las decisiones que son buenas, que las han tomado a lo mejor inconsultas, unas buenas, otras malas, pero en sí, haciendo un balance, son buenas decisiones. Quizás en el caso de Guayaquil, los aforos, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Yo hubiera dejado los mismos aforos en locales formales. Aquí es donde viene Gustavo y Jaime, viene el tener una ventaja ser formal. Señores, en locales que tienen los permisos, no importa si están al día, no me pidas permisos al día, pero en locales formales puedes tener
eventos. ¿Y por qué razón? Porque esos locales cumplen con todas estas medidas. Tú que eres informal, no te puedo dar absolutamente nada. Ahí es donde se ve. Esa es la única parte que yo no estoy de acuerdo. Y en, por ejemplo, centro de convenciones, que es un lugar que tiene todas las medidas de bioseguridad, ya iba a ser una feria. Haz la feria, ponle más control, pero haz. No puedes detener la reactivación económica. Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo, pero no necesariamente quiere decir que yo sea el dueño de la verdad. Siempre, por eso es bueno conversar. Conversar no significa coincidir. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. A usted, Gustavo y Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.